Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Comencemos hoy con una entrevista que yo espero que sea muy buena entrevista porque vamos a hablar de un tema interesantísimo. Es un tema que no debía existir, ¿verdad, Yedid? Que es la pobreza, pero que existe, está ahí y hay que medirlo y hay que hacer. Y para eso están técnicos, profesionales, doctores como Yedid Guillén Fernández, mexicana, directora de normas y metodología de medición de la pobreza, del Coneval. Ese es el consejo, ¿cómo se llama? Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Evaluación de las políticas de desarrollo social. Ya usted puede ver cuál es el tema. En cuanto a Yedid, es doctora en políticas sociales por el Centro de Estudios de la Pobreza y Justicia Social de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad de Bristol, Reino Unido, o sea, Inglaterra, ¿no? Así es. Maestra en demografía por el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México, Colegio de Estudios Ambientales, sí, mexicano. El Colegio de México. Bien. Colabora en el proyecto Wild Poverty in the World. Eso sería como, no, Child, pobreza infantil. Infantil. En exacto. el mundo. Sí. Del Townsend Center for International Poverty Research. ¿Eso cómo lo traduciríamos? El Centro Townsend. Centro de Estudios para el de Estudio Pobreza. Internacional de la Pobreza, ¿verdad? Así Bien. es. Autora de numerosas publicaciones internacionales sobre desnutrición infantil, análisis demográfico y socioeconómico de la pobreza multidimensional, migración y género. Explícale a la gente lo que es eso de pobreza multidimensional, porque ya los dejamos ahí bastante, Sí. ¿verdad? Pues, Comprometidos. Cuéntanos, Yedid, bienvenida a Ojalá. Es un gusto tener aquí una mexicana, que además con este currículum tan interesante. Cuéntanos qué es pobreza para ustedes, qué es pobreza multidimensional, por qué es importante este seguimiento, esta evaluación de las políticas dirigidas hacia la pobreza. La pobreza a lo mejor sería erradicarla, no tener que hablar siquiera de ella, ¿verdad? exactamente. Pero la tenemos encima y esa es una consecuencia, un sucedáneo de una sociedad que es muy desigual, que así como genera riqueza hacia un lado, genera mucha pobreza hacia el otro, porque la pobreza no viene dada, ¿verdad? No es así, ¿no? Es una consecuencia. Ilumínanos sobre esto. Tú que eres una científica del tema. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación aquí al programa Ojalá. Y sí, yo represento al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, como lo llamamos en México, que es una institución independiente, descentralizada del gobierno federal, con autonomía propia y precisamente tiene esa función, identificar, medir la pobreza de manera multidimensional y también tiene como función la evaluación de las políticas de desarrollo social. Bueno, para comenzar, la pobreza multidimensional se refiere al problema como tal de pobreza, pero en sus diferentes dimensiones. Es decir, nosotros no estaríamos midiendo la pobreza solo con una medida que está basada generalmente en el ingreso bajo de las personas, sino que también tomaríamos en consideración diferentes indicadores, no nada más del ingreso, sino también carencias sociales, o lo que en Latinoamérica más bien lo hemos conocido como necesidades básicas insatisfechas.
Entonces, pudiéramos hablar de la necesidad de alimentación, de la necesidad de tener una vivienda digna y decorosa, de la necesidad de tener seguridad social, acceso a salud y otros servicios. Entonces, la pobreza multidimensional se vería englobada por todos estas dimensiones o indicadores, ya propiamente en la medición, pues indicadores, y pues es una visión integral del problema, no es una visión unilateral o unidimensional. Unidimensional si hablamos solo de un indicador. En otros países, por ejemplo en Europa, también miden la carencia en el empleo. En México tenemos también un índice de tendencia laboral. Entonces muchas veces nos vamos por esa única visión, ¿no? Por una sola visión de medir el ingreso bajo, pero es necesario ampliar la mirada y tomar en consideración todas las dimensiones que se integran cuando una persona está desgraciadamente viviendo en pobreza. Cuando una persona está viviendo en pobreza, entonces, según esa definición que ustedes, o según esas consideraciones que un científico como tú, una científica, hacen, ¿qué sería una persona o una familia en pobreza, de acuerdo con ustedes? De acuerdo con Coneval, la medición multidimensional de pobreza se mide con base en la intersección de estas dos dimensiones, del bienestar económico y de la dimensión de derechos sociales. El bienestar económico viene siendo, en términos prácticos, el ingreso bajo de las personas y el enfoque de derechos humanos, que le llamamos en Coneval, vendría siendo las carencias sociales. Entonces, nosotros estaríamos midiendo de manera multidimensional aquellas personas, digamos, son pobres aquellas personas que se encuentran en la intersección de estos dos conjuntos, es decir, tanto presentan un ingreso bajo como presentan un conjunto de carencias sociales. Estas carencias sociales están dadas por el rezago educativo, la carencia en alimentación, la carencia en seguridad social, la carencia en el acceso a la salud, la calidad de la vivienda y los servicios básicos de la vivienda. Son 6 indicadores de carencia social más el indicador de ingreso bajo. Entonces nosotros estaríamos identificando a los pobres multidimensionales de esa manera. ¿Cómo van evolucionando estas políticas en América Latina, las políticas que van dirigidas a la superación de la pobreza? Ustedes viven haciendo acercamientos a este tipo de problemas y de realidades de nuestros pueblos. ¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos años? Concretamente desde el punto de vista de México, si es demasiado, ¿no?, pedirte una visión sobre la región. México, ¿qué experiencias está obteniendo en este problema de la lucha contra la pobreza? Pues realmente sí ha sido complicado, pero sí puedo decir que a partir de lo que es la Ley General de Desarrollo Social que se creó en el 2004, se marca una transición importante y una conciencia en el país, en México, para no nada más medir la pobreza de manera multidimensional, sino evaluar las políticas de desarrollo social. Y esto nos permite identificar qué programas sí están siendo viables y han sido adecuados para atacar eficazmente la pobreza.
Por ejemplo, ahora estamos evaluando ha sido una evaluación continua también, ¿no? A partir de que se crea el Coneval con base en esta ley y de que se adopta la medición de pobreza multidimensional en el 2008, pues con base en bastante información y de encuestas nacionales, encuestas nacional de ingreso y gastos de los hogares, y por medio de esto podemos identificar cuál es la población objetivo que sí necesita ser atendida y que a lo mejor los programas sociales no necesariamente están abarcando toda esta población que vive en carencia social. Pero sí ha habido avances en algunos aspectos, por ejemplo, en lo que sería la pobreza extrema en cuanto a lo que sería la carencia por alimentación. Sí hemos tenido una ligera reducción en lo que es las personas que viven con esta carencia alimentaria. Lo que sí hay que tener en cuenta es que son múltiples factores los que intervienen en la pobreza extrema y tendríamos nosotros que considerar todos estos factores para poder realmente tener una reducción sustancial en la pobreza extrema. Ya lo dije antes, pues es multidimensional, tendríamos no nada más que tomar en cuenta la carencia alimentaria, sino otras carencias para que realmente se diera una disminución sustancial al respecto. E integral. Exacto. O sea, que no solamente es el problema de la comida, por ejemplo, del o del ingreso, sino también el de la vivienda, el de la salud, es decir, el de la educación, que es fundamental. Una pregunta que para mí es siempre clave en todo esto. Hay una relación, ustedes establecen una relación o la miden o la evalúan, la relación entre pobreza y democracia, entre pobreza y desarrollo social, entre pobreza y Estado democrático, Estado social, Estado de Derecho. Hay una relación. ¿Cómo ustedes expresan esa relación? Pues, los científicos, me refiero. En términos científicos, debe de haber un mecanismos para que la población pueda exigir los derechos sociales. Entonces, y que la misma población pueda participar activamente demandando sus derechos sociales. Pero esto tiene que estar basado en la ley. Entonces, en México nosotros tenemos una constitución que precisamente establece que todos los mexicanos y bueno, no nada más los mexicanos, sino los residentes en México, tenemos derechos a estos servicios sociales públicos y que de esa manera nosotros pudiéramos ver reducida la privación social que viven muchas personas en México. Entonces, ahí hay una relación entre ciudadano y Estado para poder mediar de la mejor manera la posibilidad de que las personas tengan acceso a estos servicios sociales y es obligación del Estado proveerlos. Entonces, para que se dé realmente un cumplimiento de los derechos sociales, también las personas tienen que participar activamente en democracia y son también múltiples factores para que se pueda dar el cumplimiento de estos derechos. Ahora, digamos, los derechos en su aspecto negativo serían las privaciones sociales que nosotros medimos dentro de la medición de pobreza multidimensional. Entonces, toda violación del derecho social se traduce en privaciones sociales o carencias sociales. Ayer yo estaba revisando un texto
un periodista español, no recuerdo, pero me pareció muy interesante, porque decía que para medir la calidad de la democracia, o uno de los elementos que permiten medir la calidad de la democracia en cualquier lugar, en cualquier país, es la fiscalidad. Sí. Es la fiscalidad. ¿Quiénes contribuyen? ¿Quiénes pagan impuestos? ¿Cuánto contribuyen? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto contribuyen al desarrollo de la sociedad en conjunto? Y hay una relación directísima entre pobreza y fiscalidad. Es decir, en lo que tiene que ver de qué dispone el Estado, sí, para hacerle frente a esas carencias, a esas necesidades, para garantizar esos derechos, porque de lo que se trata es de garantizar derechos a la vivienda, a la educación, a la salud, a la alimentación. O sea, ¿de qué dispone el Estado? Porque es el Estado el que tiene que garantizarlo, ¿o no? Cuéntanos. Sí, bueno, en principio la política social tendría que ir dirigida de manera más comprensiva, más integral, es decir, universal, ¿no? Para que todos los ciudadanos pudieran tener acceso a estos servicios sociales. Hay una parte, obviamente, de fiscalidad en la que pues se cobran los impuestos y se recaudan los impuestos. Esto tendría que ir, tal vez no de manera directa, pero sí se tendría que distribuir a la población todos estos servicios sociales de manera universal y más equitativa, porque eso es lo que precisamente tenemos en nuestras sociedades latinoamericanas, una desigualdad social tremenda, que no solamente en México, sino en otros países latinoamericanos también lo estamos viviendo, y muchas veces es la mala eficiencia en la redistribución de los recursos, ¿no? Entonces, el presupuesto realmente tendría que alcanzar para crear estas oportunidades de acceso a los servicios sociales y de tal manera que la política social se pudiera implementar de manera más equitativa para que las personas pudieran acceder a estos servicios. ¿Qué es lo que impide que eso se haga, que eso ocurra, que haya esa mayor distribución o redistribución en la sociedad para acabar con este problema? Porque el problema no es medirlo, el problema no es estar continuamente encima de las cuestiones de que tienen que ver con las cifras de la pobreza. Las cifras de la pobreza, en cierto modo, ustedes los científicos las tienen y nos las dicen a los comunicadores, a los políticos, etcétera. ¿Qué es lo que impide entonces que se enfrente y se resuelva de una vez y por todas el problema? Porque el problema más grave que tiene la humanidad es la pobreza, no es otro. Desde luego, con eso van mezclados otros problemas, pero ese es el problema fundamental, porque ese es el que explica que ocurran todos los otros, o muchos de los otros problemas que hay es decir, falta de educación, falta de salud, falta de todo esto, ¿no? O sea, explícanos un poco, sí. ¿Qué es lo que impide? Bueno, como dije, lo que impide sería una gran desigualdad, en específico, pues en México, ¿no? ¿Cómo se mide esa desigualdad, por ejemplo? ¿Cómo la percibimos? Esa desigualdad... ¿O la miden ustedes, los científicos? Sí, ya no nada más se mide mediante los niveles de ingresos, sino también hay brechas entre el acceso a los derechos sociales. Entonces, podemos decir que hay desigualdades entre ser hombre y ser mujer, entre población indígena y población no indígena. Entonces, nosotros necesitaríamos tener que proveer de una mejor manera esos servicios sociales a toda la población. Y los impedimentos, como comentabas, es pues
también que existen niveles altos de corrupción y tenemos que transparentar más los recursos que tenemos e implementar las políticas sociales más eficazmente, de manera que no nada más lleguen a ciertos lugares de nuestros países, sino que también lleguen a los municipios, a las localidades, a las zonas rurales, que es donde también tenemos niveles elevados de pobreza, y poder de esa manera como reducir en principio estas desigualdades, y en esa medida, entre más eficazmente puedas implementar estos procesos de política social, de esa manera poder reducir también la pobreza y la privación social que viven las poblaciones más vulnerables, que como dije son población indígena, niños, mujeres, personas con alguna discapacidad. Entonces nosotros también tenemos esa necesidad, ese objetivo de poder medir la pobreza para esas poblaciones e identificarlos de una mejor manera para que las políticas sociales se puedan dirigir directamente a esta población. ¿Recaudan los estados nuestros de América Latina lo suficiente como para hacer frente a todas esas carencias de la población? Pues yo creo que al menos en lo que es México y Brasil sí hemos tenido un sistema de recaudación importante para poder transferir después esos recursos. Faltan mecanismos de eficiencia, de eficacia y de transparencia para que se pueda dar de mejor manera y brindar los servicios públicos necesarios, tanto escuelas, hospitales, y demás servicios públicos que la población tendría que poder acceder. Estás aquí en condición de invitada, ¿eh? Vas a participar en el Seminario Internacional Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en República Dominicana. Así que vienes a estar en contacto con esta realidad. Desafíos de la gobernanza. Cuéntanos un poco sobre ese seminario. Pues este seminario tiene como propósito captar las experiencias internacionales de varios países latinoamericanos como son Honduras, Guatemala, Brasil, México, para que la República Dominicana pueda tomar las experiencias en materia ya sea de política social o de medición de la inseguridad alimentaria y que lo pueda adaptar a su contexto social y de esta manera ver las posibles opciones que tienen para integrarlo a su sistema nacional para la inseguridad alimentaria. Entonces, nosotros estaremos participando en este seminario, retroalimentando y tomando en consideración todas las experiencias de nuestros países hermanos latinoamericanos. ¿Qué informaciones tienes sobre República Dominicana, de cómo se ha estado manejando el tema aquí recientemente, en los últimos años? ¿Cómo hemos estado los dominicanos lidiando con este problema? Pues se ha mencionado y bueno, precisamente en la inauguración que fue ayer en Palacio Nacional, sí había un nivel alto de inseguridad alimentaria en los años 90, pero precisamente lo que ha sido 2014-2016, la inseguridad alimentaria en República Dominicana ha bajado hasta alrededor del 12%. Entonces, es un dato importante porque esto nos da la pauta para seguir adelante y seguir luchando por proveer a la población de una alimentación más nutritiva y de calidad.
y que también se reduzca esta inseguridad alimentaria entre los dominicanos. ¿Cuál es la situación en relación con América Latina? ¿Cuáles son los niveles de inseguridad en esta área, en América Latina, los niveles de pobreza, para saber un poco cuál es la situación general? Pues hay países que sí muestran mayor inseguridad alimentaria. Yo siento un progreso aquí en República Dominicana, pero sí se necesita mayor trabajo en esta cuestión. Tal vez es plantearlo desde términos legales, normativos, que la población requiere tener alimentación de calidad para que no nada más podamos reducir la inseguridad alimentaria, sino que también podamos reducir lo que es la desnutrición crónica, la obesidad, que también, por ejemplo, en México tenemos niveles altos de obesidad e incluso infantil. Entonces son problemas que vienen relacionados también con la pobreza, es multifactorial y se tendría que tener una política social más integral tomando en consideración los aspectos ya mencionados. Desafíos de la gobernanza. ¿Cuáles son los desafíos así rápidamente a los que nos enfrentamos? Pues el desafío es una mayor participación ciudadana, es que nuestros países sean más democráticos, es que haya una sociedad participativa, también que los niños puedan tener acceso a educación, a alimentación, y que se puedan reducir los niveles de pobreza alimentaria y pobreza extrema, que son la base para después nosotros poder decir, bueno, tenemos que alcanzar el desarrollo social y ser partícipes de este desarrollo social. Entonces, en América Latina tenemos que reducir o erradicar los problemas principales, que son la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria, después erradicar la pobreza multidimensional y asimismo ir transitando a un mayor nivel de desarrollo social. ¿Cómo ustedes han evaluado o cómo perciben el fenómeno, este fenómeno de la pobreza en todos sus aspectos? Y porque por un lado tenemos el hecho consumado, la pobreza, un fruto de una sociedad desigual, muy desigual, que concentra riqueza para acá, pero reparte pobreza para allá. O sea, tenemos el fenómeno ahí indudablemente. El Estado, pues el Estado tiene un papel capital que jugar en esto, pero sabemos las deficiencias que tiene el Estado, porque el Estado probablemente no recauda lo suficiente y lo que recauda entonces está ineficientemente administrado muchas veces. Hay pruebas de eso también, pero sin embargo también está el otro sector, el otro polo de poder de la sociedad, que es un poder real que está ahí indudablemente, que es el poder que concentra el poder económico precisamente, que también es un poder. Exacto. Y tiene una parte que jugar en la administración de la sociedad, tiene una responsabilidad que desempeñar. Entonces, a veces se le exige demasiado al Estado, demasiado a los políticos, pero nos olvidamos de que esta gente tiene el poder también, que es el poder real, que incluso es el poder que maneja el otro poder. Sí. Es tan real que a veces maneja al otro poder. O sea, la participación de estos sectores que acumulan la riqueza, ¿cómo la evaluamos también? Esa participación que tiene que haber en términos de transferencia de riqueza a la sociedad también y de responsabilidad. Sí, tendría que haber una conciencia también de este grupo de poder económico, financiero, que tendría que ser una conciencia en la que se aceptara que entre mayor desarrollo social hay y entre procesos paulatinos de eliminación de la pobreza y erradicación de la pobreza, la sociedad va a alcanzar un bienestar
más adecuado y que también va a beneficiar a ellos, porque esto reactivaría en principio la economía y también las personas pudieran acceder al desarrollo social. Entonces, pudiéramos también ser más productivos en cuanto mayor bienestar tuviéramos, y esto no necesariamente beneficiaría a las personas que tienen el poder, sino también a toda la población en general. Entonces debe de haber una conciencia social en la que tanto el poder económico y el Estado y los ciudadanos se puedan integrar y pueda haber una reconciliación social para que podamos hacer frente a estos problemas sociales. Así es. ¿Cómo los vamos a seducir, Edith? ¿Cómo vamos a seducir a esta gente para decirle, pero a ustedes les conviene que no haya pobreza? Ustedes son los grandes beneficiarios de la acumulación de riqueza. A ustedes les conviene que haya más consumo, que haya más personas con capacidad de consumo. Pues, ustedes tienen un reto grande, ustedes. Sí, es un reto bastante grande, pero que tenemos que seguir aportando y generando mayor conocimiento al respecto. Así es. Gracias a Edith Guillén Fernández, que nos acaba de llegar de México. Recién la trajimos para eso, para que nos ayude a ver cómo es que van nuestras políticas dirigidas a enfrentar el problema fundamental de la humanidad, que es el problema del hambre, que es el problema de la pobreza. Hay que acabar con la pobreza. La pobreza no tiene por qué existir, no debe existir. Así es. Debía ser historia del pasado y no debía existir en ningún sitio. Esa es la ignominia más grande que hay ahora mismo sobre este planeta. La pobreza, el que unos seres humanos puedan tener tanto, y unos que no tienen nada. Nada, ese es el gran problema de la humanidad. Gracias a Edith Guillén Fernández, directora de Normas y Metodología de Medición de la Pobreza del Coneval de México, que ha estado con nosotros pues compartiendo información interesantísima. Además está aquí porque viene a participar en este seminario internacional Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en la República Dominicana. Los desafíos de la gobernanza. Vamos a desearle éxito a Edith y éxito a todos los compañeros y compañeras que van a estar ahí en ese seminario internacional, porque de ahí pues vienen experiencias interesantes para todos nosotros y para todos los pueblos que están representados ahí de alguna manera. Gracias, Edith, por estar aquí en Ojalá. Muchas gracias y buenos días a todos. Bien. Usted quédese ahí porque tenemos ahora una conversación interesantísima sobre micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES. Aquí están Máximo Mercedes, director del Centro MIPYMES de la UAS de Atomayor. Está Yelinés Zorrilla, está Creimis Reyes, está Víctor Frías, y con ellos vamos a hablar ahora mismo. Víctor es un empresario de éxito, de los que nos van a hablar de ese centro MIPYMES, de ahí, de la UAS de Atomayor. No se mueva de ahí, Yedid. Esta es una de las estrategias para enfrentar precisamente los retos que tenemos por delante, de acabar con la pobreza. No solamente mediante políticas así de asistencia, sino también mediante el estímulo a la formación de la conciencia empresarial, del emprendimiento. Creo que también eso es interesante. Claro que sí. Así es. Gracias, Edith, por estar aquí con nosotros. Gracias a todos. Y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Quédese que vamos a hablar de MIPYMES, de micro, pequeñas y medianas empresas. No se muevan.